Hola, hola mis queridos estudiantes. Los buenos deseos se pueden expresar de diferentes maneras, con gestos, con palabras, y nosotros elegimos para ti la palabra bienvenidos. Sí, bienvenidos a cada uno de nuestros programas, porque están hechos especialmente para ti, pensando en ti, porque queremos que aprendas, pero salvaguardando tu salud. El buen juicio nos llama a cuidarnos y a cuidar de los nuestros. ¿Cómo lo hacemos? Lavándonos las manos frecuentemente, utilizando la mascarilla de manera correcta y manteniendo el distanciamiento físico. Con estas normas podemos vencer el coronavirus. Todos juntos lo vamos a lograr. Haz tu parte. Hola Neurona, ¿cómo estás? Hola profesora Juana, muy bien. ¿Y usted? Muy bien y lista para iniciar nuestra clase de hoy. Así que, ¿qué tal si tú nos dices qué aprendimos en la clase anterior? Claro que sí. Aprendimos que descomponer es cuando una expresión algebraica se expresa en forma de multiplicación de otra. También vimos cómo factorizar un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Primero, se descomponen dos binomios el trinomio dado. Segundo, el primer término de los binomios es la raíz del primer término del trinomio. Tercero, en el primer binomio se coloca el signo del segundo término del trinomio y en el segundo binomio se coloca el signo de la multiplicación del segundo signo por el tercero. Cuarto, si los signos resultantes son iguales, se buscan dos números que multiplicados den el tercer término y sumados den el segundo término. Quinto, si los signos resultantes son diferentes, se buscan dos números que multiplicados den el tercero y restados den el segundo. Gracias, Neurona. Es muy importante que lleves el control de lo que vas aprendiendo, porque así vas a poder ir conectando el nuevo conocimiento con el anterior. Así es que por eso siempre le decimos a Neurona que nos haga nuestro resumen. Y tú seguro que tienes tu resumen a mano también. Ahora, prepárate, porque en este momento te voy a decir cuál es la palabra clave de hoy. Y la palabra clave de hoy es desarrollo. Desarrollo. Es la realización de las operaciones que están indicadas en una expresión algebraica. Excelente. Desarrollo es nuestra palabra clave. Y hoy vamos a continuar con los temas de la factorización. ¿Qué tema vamos a trabajar hoy? Pues hoy vamos a factorizar trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Cuando termines esta clase, tú podrás diferenciar los tres tipos de trinomio y podrás factorizar de manera precisa lo que es el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Bien, comencemos con nuestro trabajo de hoy. Una vez tenemos una expresión, lo primero que tenemos que verificar es cuáles son las características. Si tenemos este trinomio, ax al cuadrado más bx más c, esta es la manera general de yo expresar este tipo de trinomios. ¿Qué características tienen ellos? Observa. Lo primero, el primer término está elevado al cuadrado. Bien, el segundo está elevado a la 1 y el tercero no tiene exponente, o sea, el exponente es 0 en la parte literal. Otra característica que tenemos es que el primer término tiene un coeficiente diferente de 1 y de 0. O sea, que en esta primera parte, aquí este coeficiente no puede ser ni 1 ni 0. Tiene que ser cualquier otro número diferente de ellos dos. Y otra característica es que el tercer término es el término independiente. Por tanto, no posee un literal. Bien, una vez vemos esto, entonces podemos proceder a verificar si tenemos un trinomio cuadrado perfecto o si es un trinomio de la forma
x al cuadrado más bx más c, o un trinomio de esta forma, ax al cuadrado más bx más c. Verifiquemos nuestro primer ejercicio que nos dice 6x al cuadrado menos 7x menos 5. ¿Qué hacemos? Verificamos las características de este trinomio, o sea, vamos a ver qué tipo de trinomio tengo. Recuerda que si es un trinomio cuadrado perfecto, el primero y el tercero tienen que tener raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Entonces verifiquemos aquí. 6x al cuadrado tiene raíz cuadrada exacta. 5x tiene raíz cuadrada exacta. No, ¿verdad? Como no tienen raíz cuadrada exacta los dos términos, pues ya descartamos que sea un trinomio cuadrado perfecto. Pasamos a ver si es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que ya eso tú lo viste en la clase anterior. Para que sea x al cuadrado más bx más c, o sea, de esta manera, x al cuadrado más bx más c, para que sea de esta manera, el coeficiente del primer término debe ser 1. En este caso, no tengo 1, tengo 6. Por tanto, tampoco puede ser ese caso. ¿Cuál es el caso restante? Ax al cuadrado más bx más c. Por tanto, podemos decir que este trinomio pertenece a esta clasificación, porque fíjate que delante tiene el 6, que es un número diferente de 1 y de 0, y que tiene su término independiente. También tiene las variables organizadas, en este caso están de manera descendente, normalmente están así, fíjate que tengo 2, 1 y 0. Bien, entonces ya identificamos que es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué hacemos? Bueno, pues procedemos a factorizar. ¿Cómo lo hacemos? Este trinomio tiene una forma muy peculiar de desarrollarse. Existen diferentes maneras, pero yo te voy a enseñar una que es bastante sencilla. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es verificar cuál es el coeficiente que tiene el primer término. En este caso, mi coeficiente es 6. Tengo 6 como coeficiente en el primer término. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar esta expresión por ese coeficiente, pero para que la igualdad se mantenga, o sea, para no alterar la expresión, voy a multiplicar por 6, pero también voy a dividir entre 6. Entonces yo tendría la expresión 6 por todo esto que tengo aquí, que sería 6x al cuadrado menos 7x menos 5. Bien, y como te explicaba, para no alterar la expresión, como multipliqué por 6, también voy a dividir entre 6. Bien, ahora ya ese fue mi primer paso. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a realizar o vamos a desarrollar esa expresión de manera tal que se me acerque lo más posible a esta primera expresión que yo tengo aquí, que es 6x. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, si yo tengo 6 por 6, será igual a 36. Pero como mi objetivo es que la expresión quede lo más parecido a 6x, yo voy a expresar eso mismo, pero de esta manera. 6x entre paréntesis y elevado al cuadrado. Fíjate que no hay ningún cambio, porque si yo tengo 6x elevado al cuadrado, significa que el 6 está elevado al cuadrado y que la x está elevada al cuadrado. O sea que me va a quedar la misma expresión. Es una manera diferente de expresarla para que quede como yo la necesito. Signo de menos. Y aquí, tú recuerdas que en la multiplicación, el orden de los factores no altera el resultado. Si tú tienes 5x y eso lo vas a multiplicar por 3, bien, da lo mismo que multiplicar 3x y que eso tú lo multipliques por 5, ¿verdad que sí? Eso no hay ningún cambio ahí. Eso mismo vamos entonces a aplicar ese conocimiento para realizar esta parte aquí. ¿Qué voy a hacer?
como quiero que me quede 6x y yo voy a multiplicar por 6 esta parte, pues lo voy a hacer de la siguiente manera. Va a quedar el 7 afuera y dentro voy a tener que 6x. Fíjate que lo único que hice fue que le cambié el orden. Yo tenía 6 por 7 y ahora voy a tener 7 por 6. El orden nada más. 6 por 7 y lo cambié a 7 por 6 con su respectiva variable, ¿verdad? Luego el signo que le corresponde, que es menos, y aquí ya sí voy a multiplicar eso. Tengo 6 por 5, 30. Luego, este 6 que tengo ahí, ¿verdad? Ese no ha desaparecido, lo tenemos ahí. Repito ese pasito ahí. Primero, saqué el coeficiente del primer término y multipliqué por él y dividí. Fíjate. Luego, realicé esa multiplicación tratando lo más posible de que me quede 6x en estos términos. Aquí lo dejé expresado y lo elevé a la 2 y aquí le cambié el orden. ¿Viste? Luego multipliqué 6 por 5, 30. ¿Para qué yo hago esto? Sencillo, para que ahora yo pueda aplicar la forma de factorización que ya tú conoces, que lo hicimos en la clase anterior, para tener ahora un trinomio x al cuadrado más bx más c. Voy a aplicar ahora esa forma. ¿Y tú recuerdas cómo lo hacíamos? Hacíamos dos binomios. Bien. Sacábamos la raíz del primer término. Fíjate que ahora sí yo tengo una raíz cuadrada exacta. Entonces la raíz de 6x al cuadrado va a ser 6x. La raíz de 6x al cuadrado, 6x, ¿verdad? Lo ponemos en ambos lugares. Buscamos el signo. ¿Recuerdas que en el primer término poníamos el signo del segundo? Y que para el segundo término lo que hacíamos era que aplicábamos la ley de la multiplicación aquí. Entonces tengo signos iguales, para la multiplicación sería positivo. Bien, y ahora, ¿qué hacemos? Buscamos dos números que multiplicado me den 30, multiplicado me den 30 y que su adición algebraica me dé 7. Multiplicado 30 y su adición algebraica me dé 7. ¿Cuáles serían esos números? Serían el 10 y el 3. Vamos a ver. Tenemos negativo 10 y 3. 10 negativo más 3 me daría negativo 7. Y 10 por 3, cuando el 10 es negativo, me daría negativo 30. Y todo eso está dividido entre 6, que el 6 todavía no lo hemos tocado. Bien, ya casi terminamos. Observa bien ahora el resultado que tenemos. ¿Ves? Tengo 6x menos 10 por 6x más 3. Ahí hay algo que podemos aplicar ya de otras clases, ¿verdad? Podemos aplicar ahí lo que le llamamos factor común. ¿Lo recuerdas? Factor común, entonces le ponemos aquí. Buscamos factor común de los términos que tenga. No todos tienen que tenerlo, ¿verdad? O sea, si esta expresión tiene factor común, pues vamos a buscar el factor común de esto. Entre 6x y 10, ¿cuál sería el factor común? Exacto, el factor común sería 2. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el 2 como factor común y decimos 6x entre 2, 6x entre 2 sería 3x. Exacto, 3x. Luego, signo positivo y negativo para la división. Recuerda signos diferentes negativo. Entonces, sería negativo. Y ahora 10 entre 2 a 5, exactamente. Bien. Y la otra expresión, ¿tendría factor común? También ya tú lo viste desde casa. ¿Cuál sería el factor común aquí? Entre 6x y 3, el factor común sería 3. Exactamente, y hacemos el mismo procedimiento. 3, y abrimos paréntesis, hacemos lo mismo, dividimos. Positivo y positivo me daría positivo para la división.
6x entre 3 sería 2x. 2x. Positivo y positivo sería positivo nuevamente. Para la división, positivo entre positivo. Entonces tengo 3 dividido entre 3 a 1. Excelente. Y todo eso está dividido entre 6. Pues me queda ya un solo paso. Ahí ya prácticamente está terminado el procedimiento. ¿Qué podríamos hacer para yo eliminar ese 6? Observa, aquí yo tengo un 2 y aquí yo tengo un 3, que es el producto de 6, ¿verdad que sí? Por tanto, yo puedo descomponer ese 6 y lo puedo hacer de esta manera. Vamos a escribirlo para que no te pierdas. Descomponemos el 6. Entonces tendríamos 2 por 3x menos 5. 3 por 2x más 1. Y si yo digo aquí que esto está multiplicando, esto es igual a 2 por 3. ¿Verdad que sí? Ah, qué bueno que ya lo viste desde casa. Entonces, 2 entre 2, ¿a qué es igual? A 1. Por tanto, puedo eliminar eso. Y 3 entre 3, ¿a qué es igual? A 1. Por tanto, también se puede eliminar. ¿El resultado cuál sería? Pues, el resultado sería 3x menos 5 multiplicado por 2x más 1 y maravilloso. Ahí está nuestro resultado. Neurona, ¿qué te parece? Muy interesante, profesora. Pero, ¿qué tal si lo comprobamos? Excelente. Eso sería perfecto. Vamos a ver cómo lo hacemos, Neurona. Bueno, sería, entre paréntesis, 3x por 2x, que también están entre paréntesis. Exacto. Esto es igual a 6x al cuadrado. Muy bien. El siguiente sería, entre paréntesis, 3x por 1. Exacto. Y el resultado es Igual a 3x. 3x. Luego, Tenemos menos 5 por 2x, exacto. que es igual a menos 10x. Seguimos. Sería 3x menos 10x, que es igual a menos 7x, ya que son iguales. Ah, estás resolviendo esta parte aquí, Neurona. 3x, que es positivo, y negativo 10x, como son semejantes, ya tú lo resolviste, y nos daría negativo. Menos 7x. Exacto. Y luego, Por último tenemos menos 5 por 1, que es igual a menos 5. negativo 5 por 1, que es igual a negativo 5. Y como podemos observar, tenemos nuestra fórmula inicial. El resultado es, ¿sí? 6x al cuadrado menos 7x menos 5. O sea que esa comprobación nos dio exacta. Ese es nuestro resultado, ¿verdad? O sea, el resultado es este y aquí estábamos comprobando que cuando multiplicáramos esta parte por esta, o sea, este término por este, pues el resultado me diera la expresión inicial que era esta. Bastante sencillo, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, Neurona? Sí, profesora. Tengo una duda de Lucía Félix, desde Guayabal, Azua. Ella dice, en el último paso, usted descompuso el 6 en 2 por 3. Eso lo hace siempre. Saludos para todos los chicos desde allá, de Guayabal, Azua. Pues, Lucía, en este caso, yo descompuse este 6 para buscar la manera en que el resultado pudiera eliminar el 2 y el 3. Pero no necesariamente yo tengo que hacerlo así. Puede darse el caso, como en otros ejemplos que vamos a ver, donde este número tú lo vas a poder eliminar de una manera un poco más directa. ¿Algo más, Neurona? No tenemos nada por ahora. ¿Y qué te parece si hacemos otro ejemplo? Claro, estoy lista. Este ejemplo nos dice 5x al cuadrado más 13x menos 6. Lo primero, recuerda, siempre es muy importante determinar
el tipo de trinomio que tienes. Y no solamente para los trinomios, sino para cualquier caso de factorización. Siempre es muy importante que tú verifiques qué es lo que vas a hacer y qué es lo que tú tienes a mano. Verificamos. Recuerda que son 3 tipos de trinomio. Trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. A simple vista ya podemos decir que no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo sabemos? Fíjate que tengo 5x al cuadrado. Por tanto, ese término no tiene una raíz cuadrada exacta. Inmediatamente ya yo sé entonces que no es un trinomio cuadrado perfecto. Podría ser trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Fíjate que el primer elemento, el primer término en este caso, tiene como coeficiente 5. Por tanto, tampoco puede ser un trinomio x al cuadrado más bx más c. Porque recuerda que para ese tipo de trinomio el coeficiente tiene que ser 1. ¿Qué me queda? Pues un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde los coeficientes son diferentes de 1 y de 0 en el primer término. En este caso mi coeficiente es 5. Comienzo. Recuerda que en el ejemplo anterior tomábamos el coeficiente del primer término. En este caso, 5. Y vamos a multiplicar por ese coeficiente y vamos a dividir por el mismo coeficiente. Bien, para que no se altere la expresión. Tendríamos entonces 5 y eso me va a multiplicar toda la expresión que tengo ahí dentro. Sería 5x al cuadrado más 13x menos 6. Y como multipliqué por 5, pues también la expresión va a estar dividida entre 5. Bien, ahora recuerda que vamos a desarrollar esa expresión, tomando en cuenta que vamos a tratar de que nos quede en la mayor cantidad de partes esa expresión 5x. O sea, yo voy a tratar de desarrollar eso de manera tal que me quede 5x ahí y que me quede 5x en esta parte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recuerda, 5 por 5 es igual a 25 y x al cuadrado. Por tanto, podemos hacerlo 5x y esta expresión elevarla al cuadrado, que me va a dar ese mismo resultado. Recuerda, 5 elevado a la 2, x elevado a la 2. Signo de más. Aquí le cambiamos el orden. Mira, 5 por 13, en vez de 5 por 13, yo quiero que en el paréntesis me quede 5x, por tanto, voy a poner 13 y dentro del paréntesis me quedaría 5x. Recuerda que estamos buscando que se asemeje lo más posible a esa expresión. Simplemente aquí le cambiamos el orden y lo dejamos expresado. Y ya en la última parte, sí resolvemos. Más y menos, menos, y 5 por 6, 30. Bien, y todo eso va a estar dividido entre 5. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Sacamos dos binomios, entre dos paréntesis, ¿verdad? La raíz del primer término, que en este caso es 5x, y lo colocamos en ambos lados. El término el signo del primer término es positivo. Aquí, más y menos sería menos. Recuerda que aplico la multiplicación. ¿Y qué hacemos? Buscamos dos números que su multiplicación sea igual a 30, su multiplicación sea igual a 30 y su suma algebraica sea igual a 13. Multiplico, me da 30 y sumo algebraicamente y me da 13. ¿Cuáles serían esos números? ¿Lo tienes a mano ya en casa? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son? 15 y 2. 15 por 2. 15 por negativo 2 es igual a negativo
30. Y 15 menos 2 es igual a 13. Y todo eso estaría dividido entre 5. ¿Bien? Perfecto. Ya casi terminamos. Ahora aplicamos, igual que el anterior, factor común. ¿Tienen factor común? Verifica. Ponemos aquí, buscamos factor común. Buscamos factor común y verificamos. ¿Este tiene factor común? Sí. ¿Cuál es el factor común? 5. Entonces tendría 5 y divido 5x. Entre 5 tendríamos x más entre más a más y 15 entre 5 a 3. ¿Bien? ¿Y el otro término tiene factor común? No tiene. 5x no tiene factor común con 2. Por tanto, no le voy a buscar. Entonces, lo dejamos así expresado. Pero todo eso está dividido entre 5. Ahora, observa ahí. 5 entre 5 es igual a 1. Por tanto, podemos eliminarlo y nuestro resultado será x más 3 multiplicado por 5x menos 2. ¿Qué te pareció, neurona, ese desarrollo? Me pareció muy bien. ¿Y qué tal si comprobamos? Pues sería fantástico. Comenzamos. Entre paréntesis, x por 5x, que también está entre paréntesis. Y eso es igual a 5x al cuadrado. Perfecto, seguimos. X por menos 2. Y el resultado es Menos 2x. Seguimos. 3 por 5x igual a 15x. Seguimos. 3 por menos 2 es igual a menos 6. Exacto. Si verificamos aquí, en la primera expresión tenemos 5x al cuadrado. Fíjate que aquí estas expresiones son semejantes, por tanto puedo operacionar con ellas y tengo negativo 2 más 15x y el resultado es más 13x. ¿Por qué positivo? Porque 15x tiene mayor valor absoluto. Y luego negativo 6. Esto significa que nuestro trabajo ha sido exitoso. Profesora, ¿qué tal si le digo el resumen del día de hoy? Eso sería maravilloso, neurona. En la clase de hoy aprendimos que para factorizar el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c hacemos los siguientes pasos. Primero, multiplicamos y dividimos por el coeficiente del primer término. Segundo, realizamos la multiplicación dejándola expresada en el segundo término. Tercero, aplicamos el procedimiento para factorizar el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Y cuarto, sacamos factor común si los hay. Muy bien. Hemos tenido un día muy exitoso con todo nuestro trabajo. Te invito a que te pongas en contacto con tus maestros para que sigas practicando de este tema y los demás. Consulta la página que aparece en pantalla. Ahí podrás ver este video nuevamente. Te espero en mi próxima clase, porque recuerda que las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.